escucharme, buenos días a todos. Soy Manuel Antonio Humala, tengo en prisión más de 10 años por los hechos de Andahuaylas ocurridos en enero del 2005. En ese tiempo gobernaba el presidente Alejandro Toledo Manrique, cuyo gobierno se titulaba de transición. Digo esto porque en el manifiesto político que yo redacté, escribí, ideé y que leí en Andahuaylas, el principal causal de aquel hecho era lo que nosotros consideramos el urgente reemplazo del presidente por su vicepresidente, el entonces el señor Upayzuma. Eso está escrito en el manifiesto de Andahuaylas. ¿Y por qué hicimos esa acción? Porque consideré, como director del periódico Yanta, que fundé y direccioné después de la rebelión de locura que hice con mi hermano, que la transición democrática era un fracaso en tanto no se restituyera la Constitución del 79. Tal es así que para mí es el principal problema del país, puesto que inclusive el señor García, en su gobierno anterior, en su plan de gobierno, puso restituir la Constitución del 79. No lo hizo. Y después el siguiente presidente, el actual, puso en su plan de gobierno lo mismo. Inclusive juramentó por ella, pero tampoco la restituyó. Entonces, con esto quiero decir, señores magistrados, que el causal principal del andahuaylazo sigue vigente. Y yo no lo niego, jamás lo he negado, siempre lo he asumido ese hecho que está contemplado en el artículo 45 de la actual Constitución, justamente con el delito de sedición y rebelión, y también tipificado en el Código Penal en el título de delitos contra el orden constitucional y el Estado. Ahora bien, hago este preámbulo porque era necesario darle causal. Yo concentro en Andahuaylas varios cientos de reservistas, todos convencidos de la causa que acabo de explicar. Gente desarmada, todos desarmados, imbuidos en el juramento de fidelidad a la bandera. En todos los ejércitos hay un día que los reclutas juran fidelidad a la bandera de la nación. En eso es el 7 de junio. Y estos licenciados juraron defender a la patria, a la nación, con representar a la bandera. No juraron defender al gobierno, sino a la nación, que es un elemento superior. Considerábamos entonces que la nación estaba en peligro, estaba vulnerada en su integridad constitucional. Y además, estos licenciados, al retirarse, al ser licenciados, volvieron a juramentar en una ceremonia pública, volver a tomar las armas cuando la nación lo requiere. Consideramos por consiguiente que el andahuaylazo era para los licenciados etnocaceristas una señal de volver a tomar las armas, pero no las teníamos porque estábamos desarmados. Por consiguiente, ingresamos a Andahuaylas desarmados y gente desarmada. Entramos a la comandancia policial de esa región y sorprendimos a toda la guarnición que estaba armada, que estaba en estado de emergencia, estaba en orden de inmovilidad, y nos encontramos dormidos, ebrios, lo cual implica que toda la guarnición fue capturada sin un solo tiro, sin un solo herido, sin una sola bala. Fuimos sorprendidos. Recién ahí nos amamos. Recién ahí con el arsenal encontramos esta gente civil que captura en su cuartel a gente armada. Nos armamos con ese armamento y una vez armados comando a 230 reservistas y marcho hacia el cuartel, los chantas, con la intención de capturar como parte de ese hecho de armas, de esa sedición o de esa rebelión. En la esquina del cuartel Los Chantas, en la madrugada del 1 de enero del 2005, nos
nos encontramos con una patrulla policial que iba de 3 patrulleros justamente en la esquina, y ahí se dio el primer enfrentamiento entre los sediciosos o las fuerzas del desorden contra las fuerzas del orden del Estado. Y hubieron 4 bajas, 3 heridos policías y un reservista herido. Eso nunca lo averiguó la sala, nunca me encargaron de eso, porque yo entendí que lo habían sumido dentro de la rebelión, como creo que lo han hecho. Eso fue el primer enfrentamiento que hubo en la actualidad: 3 heridos policías y un reservista herido. Como este enfrentamiento alertó al cuartel, que estaba en la esquina, que miraban absortos de sus torreones este enfrentamiento, ya me perdió el factor sorpresa. Por consiguiente, di media vuelta por mi gente y armamos barricadas en un sector de la ciudad. Y las barricadas se hacen para defenderse, no se hacen para atacar, son un obstáculo defensivo. Y así aguantamos hasta el día siguiente. Pero antes leo el manifiesto político sobre la toma de un patrullero y obtuvimos el apoyo de la población durante el 1 de enero, y se organizó en la población una comisión mediadora, una comisión para un comité mediador entre las fuerzas del orden, comandada por el general Durazo y acompañado de otros 4 generales del ejército de policía más, y las fuerzas del desorden, sediciosas o rebeldes, que comandaba un mayor Aguilar. Esa comisión mediadora fue integrada por la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica, el Ministerio Público, los bomberos y 1 o 2 elementos más que actuaron en la corte. Sí, claro. Y en esta comisión mediadora, durante 2 ocasiones, en el transcurso de ese hecho sedicioso, hubo 2 entrevistas. 2 veces me entrevisté con el general Durazo. Una cruzando las barricadas, caminando y hasta la plaza, y me encontré con el general Durazo, inclusive pactamos una tregua de 3 horas. Y la segunda vez que nos juntamos con la comisión mediadora fue cuando me captura. O sea, hubo una comisión mediadora, hubieron 2 fuerzas separadas del desorden del orden, hubo una zona de operaciones establecida por el Ejecutivo por decreto de resolución suprema, estado de emergencia del departamento de Colima, y hubo una zona dominada por los sediciosos y otra zona dominada por las fuerzas del orden. Al día siguiente, el 2 de enero, en la mañana, se da el segundo enfrentamiento. El segundo enfrentamiento, no fue el primero, ni el único, fue el segundo. Y ahí, yo estoy 6 de la mañana en una de las 8 barricadas que teníamos, y en la barricada opuesta comienzan a sonar los disparos, ya enfrentamiento, porque durante toda la noche sonaron con hostigamiento. Hubo un enfrentamiento en el puente colonial, que yo asumí entonces como un hecho de acción de armas, por eso que al en plena balacera me desplazo hasta la barricada que estaba siendo atacada o enfrentada, y en ese transcurrir, me demoró 5 a 10 minutos, ya había terminado el hecho de armas, y ya estaban los cadáveres de los policías en el puente colonial, y yo, al mando de mi reservista, estoy desplazándome hacia el lugar de los cadáveres, los cuales mando evacuar a la hospital. Por supuesto que entonces yo asumí que era un enfrentamiento armado y asumí toda la responsabilidad de aquel enfrentamiento, de aquel hecho de armas. Y digo esto porque al día siguiente el Poder Ejecutivo, cuando se entierran estos policías, el presidente Alejandro Toledo asiste como principal deudo, porque representaba a la nación. Los deudos principales no eran los familiares, no era el presidente que representaba a la nación, ¿no? Asistiendo al funeral de los defensores del Estado.
considero que mis soldados murieron asesinados o los subversivos murieron asesinados. Todos murieron en combate. En una batalla, ya sea pequeña o grande, no hay asesinados, no caídos en la sociedad. Y la rebelión tiene el latín bélico, guerra. Hay un rumor en el fondo, en la zona de los señores periodistas, que no se permite escuchar bien. Por favor. El latín bellum quiere decir guerra, guerra interna, y en una guerra interna hay dos fuerzas que se enfrentan, hay bajas de combate. Bajas de combate son heridos, prisioneros y muertos. Entonces yo puedo decir que en el Andahuaylazo hubieron como 30, 40 bajas de combate, y como contabilizamos los muertos, policías como reservistas, si contabilizamos los prisioneros no secuestrados, fueron prisioneros, fueron capturados los policías en su cuartel y todavía de manera indigna. Y además ellos preferían estar como damnificados o como secuestrados que enfrentar el código militar policial que los hubiera sancionado por entregar una instalación sin resistencia, no cumplir sus roles, etc. Sin embargo, a mí me han sentenciado por secuestrar a gente que no se puede defender su cuartel y que fue capturada por gente desarmada y que tampoco quiso salir porque estaban con inamovilidad y también era vergonzoso para ellos salir al cuartel. Seguimos, una vez de ese segundo enfrentamiento, que yo asumí que era enfrentamiento, en la tarde hay un tercer enfrentamiento, en que los francotiradores eliminan a dos reservistas, cuyas muertes no han sido averiguadas en todo el proceso policial. Ahí hago una consideré que ya estaba desbordando la situación y por eso, mediante la comisión mediadora, logró una entrevista con el general Morazo y le expreso mi decisión de deponer las armas, o sea, de desistir ya de la sedición o rebelión como me han sentenciado. Por consiguiente, en plena negociación, soy capturado y gente a los días subsiguientes entrega las armas y con eso finaliza la rebelión. Ahora, a mí me han procesado y sentenciado por 5 delitos, 1 político y 4 comunes: rebelión, homicidio, secuestro, arrebato de armas y daño, con un enfoque similar a como si yo fuera una especie de retardo o destructor que le fui a Andahuaylas a matar, a secuestrar, a violar, a destrozar propiedad, a dañar y de pasadita hacer una rebelión. Entonces, yo considero que eso es injusto, eso no es coherente. Más aún cuando a mis compatriotas reservistas que me han seguido en el juicio, ya una sala del Poder Judicial y está subsumido todos esos delitos en uno solo, que es el delito político de rebelión. Inclusive la Fiscalía acaba de reconocer que es un delito político de rebelión, no es un delito. Solamente a mí me mantiene un criterio diferente al resto de los reservistas. Y sin embargo, me mantengo la justicia. Ahora bien, quiero referirme al enfrentamiento del puente colonial al segundo enfrentamiento donde fallecen 4 policías. Yo asumí la responsabilidad, porque yo fui el líder de esta rebelión y asumí la responsabilidad de mi gente. Y por eso soy el primero que fue prisión, seguramente. Sin embargo, las pericias balísticas de esos fallecidos demuestran que fueron todos varios con espalda. De los 4 fallecidos policías tienen 6 heridas de bala, 5 con espalda y una de frente que ya rebote, 1 con espalda. Además, la Corte Suprema Nacional, presidida por el doctor Villesquel, absolvió a mis 2 coprocesados, porque de los 170 reservistas que nos acreditan que estamos presos por el Andahuaylazo, han sido absueltos ya todos los acusados
costado homicidio. Y a mí, estoy de acuerdo que no disparé un solo tiro porque no tuve necesidad, yo era el jefe. No disparé un solo tiro, estaba todo al lado. A mí me han puesto de coautor en solitario, o sea, soy un coautor que no tengo coautores. Y no disparé. Y así estoy siendo sentenciado, procesado, encarcelado por un homicidio no cometido. Eso quiere decir de que luego de 10 años de proceso no se determina hasta ahora quiénes mataron a los 4 policías en el enfrentamiento del puente colonial del 1 de enero de 2005, porque todos esos caceristas, reservistas han sido absueltos y el único que queda es un hijo, usted coautor con nadie y encima sin haber disparado un solo tiro. Entonces, esto me conlleva a sostener que el Poder Judicial no ha podido determinar quiénes mataron a los policías, pero sí ha determinado que los caceristas no fuimos. Entonces yo aplico la lógica, eso quiere decir que si las fuerzas de resguardo no eliminaron a la policía, y esto tampoco es necesidad, solo y únicamente queda la posibilidad que los autores hayan sido las fuerzas de orden. No sé quién, la policía de Dios, no lo sé, pero solamente queda esa posibilidad. Razón por la cual ese es el único proceso que según entiendo, en que hay cargos de homicidio y secuestro, no existe la reconstrucción de los hechos que se han impedido y por lo cual me expulsaron de las audiencias y pese al pedido de los mismos peritos de la policía que verificaron eso. Entonces yo llamo a eso crimen de Estado. Análogo a lo que ocurrió en la época de la marcha de los 4 suyos, en que el candidato Toledo se le achaca la muerte de los 6 trabajadores del Banco de la Nación, que tiene que fugar a Argentina, y después se descubrió que el CID de Montesinos los había dinamitado. Y eso es un crimen de Estado. Entonces, algo análogo sucede en Andahuaylas. Todos esos caceristas han sido absueltos de homicidio. Yo, coautor en solitario y sin haber disparado un solo tiro. Entonces, yo considero de que en Andahuaylas cometimos un solo delito, un solo y único delito, en el cual están contemplados, inmersos, todo el resto de hechos, incluido las acciones de armas. Que yo asumí responsabilidad, pero ahora descubro que por nosotros fue un enfrentamiento, pero por el otro lado fue un homicidio por la espalda por parte de las mismas fuerzas del Estado por sus propios defensores. Agradezco que me hayan escuchado y he terminado mi vida. Tome asiento, por favor.
Gracias por escucharme. Buenos días a todos. Soy Manuel Antonio Humala. Tengo en prisión más de 10 años por los hechos de Andahuaylas ocurridos en enero del 2005. En ese tiempo gobernaba el presidente Alejandro Toledo Manrique, cuyo gobierno se autotitulaba de transición. Digo esto porque en el manifiesto político que yo redacté, escribí, ideé y que leí en Andahuaylas, el principal causal de aquel hecho era lo que nosotros consideramos el urgente reemplazo del presidente por su vicepresidente, el entonces el señor Upayma. Eso está escrito en el manifiesto de Andahuaylas. ¿Y por qué hicimos esa acción? Porque consideré, como director del periódico Yanta, que fundé y direccioné después de la rebelión de Locura que hice con mi hermano, que la transición democrática era un fracaso en tanto no se restituyera la Constitución del 79. Tal es así que para mí es el principal problema del país, puesto que inclusive el señor García, en su gobierno anterior, en su plan de gobierno, puso restituir la Constitución del 79. No lo hizo. Y después el siguiente presidente, el actual, puso en su plan de gobierno lo mismo. Inclusive juramentó por ella, pero tampoco la restituyó. Entonces, con esto quiero decir, señores magistrados, que el causal principal del andahuaylazo sigue vigente. Y yo no lo niego, jamás lo he negado, siempre lo he asumido ese hecho que está contemplado en el artículo 45 de la actual Constitución, juntamente con el delito de sedición y rebelión, y también tipificado en el Código Penal en el título de delitos contra el orden constitucional y el Estado. Ahora bien, hago este plano porque era necesario darle causal. Yo concentro en Andahuaylas varios cientos de reservistas, todos convencidos de la causa que acabo de explicar. Gente desarmada, todos desarmados, imbuidos en el juramento de fidelidad a la bandera. En todos los ejércitos hay un día en que los reclutas juran fidelidad a la bandera de la nación. En eso es el 7 de junio. Y estos licenciados juraron defender a la patria, a la nación, con representar a la bandera. No juraron defender al gobierno, sino a la nación, que es un elemento superior. Considerábamos entonces que la nación estaba en peligro, estaba vulnerada en su integridad constitucional. Y además, estos licenciados, al retirarse, al ser licenciados, volvieron a juramentar en una ceremonia pública, volver a tomar las armas cuando la nación lo requiere. Consideramos, por consiguiente, que el andahuaylazo era para los licenciados etnocaceristas una señal de volver a tomar las armas, pero no las teníamos porque estábamos desarmados. Por consiguiente, ingresamos a Andahuaylas desarmados y gente desarmada. Entramos a la comandancia policial de esa región y sorprendimos a toda la guarnición que estaba armada, que estaba en estado de emergencia, estaba en orden de inmovilidad, y nos encontramos dormidos, ebrios, lo cual implica que toda la guarnición fue capturada sin un solo tiro, sin un solo herido, sin una sola bala. Fuimos sorprendidos. Recién ahí nos amamos. Recién ahí, con el arsenal, encontramos esta gente civil que captura en su cuartel a gente armada. Nos armamos con ese armamento y, una vez armados, comando a 270 reservistas y marcho hacia el cuartel, los chantas, con la intención de capturar, como parte de ese hecho de armas, de esa sedición o de esa rebelión. En la esquina del cuartel Los Chantas, en la madrugada del 1 de enero del 2005, y nos tropezamos
regresamos, nos encontramos con una patrulla policial que iba de 3 patrulleros justamente en la esquina, y ahí se dio el primer enfrentamiento entre los sediciosos o las fuerzas del desorden contra las fuerzas del orden del Estado. Y hubieron 4 bajas, 3 heridos policías y un reservista herido. Eso nunca lo averiguó la sala, nunca me encargaron de eso, porque yo entendí que lo habían subsumido dentro de la rebelión, como creo que lo han hecho. Ese fue el primer enfrentamiento que hubo en la caballería, 3 heridos policías y un reservista herido. Como este enfrentamiento alertó al cuartel, que estaba en la esquina y miraban absortos de sus torreones este enfrentamiento, ya me perdió el factor sorpresa. Por consiguiente, di media vuelta con mi gente y armamos barricadas en un sector de la ciudad. Y las barricadas se hacen para defenderse, no se hacen para atacar, son un obstáculo defensivo. Y así aguantamos hasta el día siguiente. Pero antes leo el manifiesto político sobre la toma de un patrullero y obtuvimos el apoyo de la población durante el 1 de enero, y se organizó en la población una comisión mediadora, una comisión para un comité mediador entre las fuerzas del orden, comandada por el general Durazo y acompañado de otros 4 generales del ejército de policía más, y las fuerzas del desorden sediciosas o rebeldes que comandaba un mayor Aguilar. Esta comisión mediadora fue integrada por la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica, el Ministerio Público, los bomberos y 1 o 2 elementos no textuales de la corte. Sí, claro. Y en esta comisión mediadora, durante 2 ocasiones, en el transcurso de ese hecho sedicioso, hubo 2 entrevistas, 2 veces me entrevisté con el general Durazo. Una cruzando las barricadas, caminando y hasta la plaza, y me encontré con el general Durazo, inclusive pactamos una tregua de 3 horas. Y la segunda vez que nos juntamos con la comisión mediadora fue cuando me captura. O sea, hubo una comisión mediadora, hubieron 2 fuerzas separadas del desorden del orden, hubo una zona de operaciones establecida por el Ejecutivo por decreto de resolución suprema, estado de emergencia del departamento de Colima, y hubo una zona dominada por los sediciosos y otra zona dominada por las fuerzas del orden. Al día siguiente, el 2 de enero, en la mañana, se da el segundo enfrentamiento. El segundo enfrentamiento, no el primero, ni el único, fue el segundo. Y ahí, yo estoy 6 de la mañana en una de las 8 barricadas que teníamos, y en la barricada opuesta comienzan a sonar los disparos, ya enfrentamiento, porque durante toda la noche sonaron con hostigamiento. Hubo un enfrentamiento en el puente colonial, que yo asumí entonces como un hecho de acción de armas, por eso que asumí. En plena balacera me desplazo hasta la barricada que estaba siendo atacada o enfrentada, y en ese transcurrir, me demoró 5 a 10 minutos, ya había terminado el hecho de armas, y ya estaban los cadáveres de los policías en el puente colonial, y yo, al mando de mi reservista, estoy desplazándome hacia el lugar de los cadáveres, los cuales mando evacuar a la hospital. Por supuesto que entonces yo asumí que era un enfrentamiento armado y asumí toda la responsabilidad de aquel enfrentamiento, de aquel hecho de armas. Y digo esto porque al día siguiente el Poder Ejecutivo, cuando entierran a estos policías, el presidente Alejandro Toledo asiste como principal deudo, porque representaba a la nación. Los deudos principales no eran los familiares, no era el presidente que representaba a la nación, ¿no? Asistiendo al funeral de los defensores del Estado. Con esto quiero decir que hay una resolución suprema que estableció que fallecieron en acción de armas, no que fueron asesinados. El Ejecutivo reconoció que fallecieron en combate. Yo estaba en la zona de emergencia hace varios años y he tenido enfrentamientos con miembros del Sendero Luminoso, enfrentamiento armado, fusil contra el fusil, y mis patrullas han hecho bajas en gente del Sendero Luminoso, como que ellos también han hecho bajas en patrullas, inclusive tengo una herida de bala del Sendero Luminoso, ¿no?
considero que mis soldados murieron asesinados o los subversivos murieron asesinados. Todos murieron en combate. En una batalla, ya sea pequeña o grande, no hay asesinados, son caídos y pisoteados. Y la rebelión tiene el latín bélico, guerra. Hay un rumor en el fondo, en la zona de los señores periodistas, que no se permite escuchar bien. Por favor. El latín bellum quiere decir guerra, guerra interna, y en una guerra interna hay dos fuerzas que se enfrentan, hay bajas de combate. Bajas de combate son heridos, prisioneros y muertos. Entonces yo puedo decir que en el Andahuaylazo hubieron como 30, 40 bajas de combate que contabilizamos los muertos, policías como reservistas, si contabilizamos 2 prisioneros no secuestrados, fueron prisioneros, fueron capturados los policías en su cuartel y todavía de manera indigna. Y además ellos preferían estar como damnificados o como secuestrados que enfrentar el código militar policial que los hubiera sancionado por entregar una instalación sin resistencia, no cumplir sus roles, etc. Sin embargo, a mí me han sentenciado por secuestrar a gente que no se puede defender su cuartel y que fue capturada por gente desarmada y que tampoco quiso salir porque estaban con inamovilidad y también era vergonzoso para ellos salir al cuartel. Seguimos, una vez de ese segundo enfrentamiento, que yo asumí que era enfrentamiento, en la tarde hay un tercer enfrentamiento, en que los francotiradores eliminan a 2 reservistas, cuyas muertes no han sido averiguadas en todo el proceso policial. Ahí hago una consideré que ya estaba desbordando la situación y por eso, mediante la comisión mediadora, luego de una entrevista con el general Morazo y le expreso mi decisión de deponer las armas, o sea, de desistir ya de la sedición o rebelión como me han sentenciado. Por consiguiente, en plena negociación, soy capturado y mi gente, a los días subsiguientes, entrega las armas y con eso finaliza la rebelión. Ahora, a mí me han procesado y sentenciado por 5 delitos, 1 político y 4 comunes: rebelión, homicidio, secuestro, arrebato de armas y daño, con un enfoque similar a como si yo fuera una especie de retardo o destructor que le fui a Andahuaylas a matar, a secuestrar, a violar, a destrozar propiedad, a dañar y de pasadita hacer una rebelión. Entonces, yo considero que eso es injusto, eso no es coherente. Más aún cuando a mis compatriotas reservistas que me han seguido en el juicio, ya una sala del Poder Judicial y está subsumido todos esos delitos en uno solo, que es el delito político de rebelión. Inclusive la Fiscalía acaba de reconocer que es un delito político de rebelión, no es un delito. Solamente a mí me mantiene un criterio diferente al resto de los reservistas. Y sin embargo, me mantengo también la justicia. Ahora bien, quiero referirme al enfrentamiento del puente colonial al segundo enfrentamiento donde fallecen 4 policías. Yo asumí la responsabilidad, porque yo fui el líder de esta rebelión y asumí la responsabilidad de mi gente. Y por eso soy el primero que se prisión, seguramente. Sin embargo, las pericias balísticas de esos fallecidos demuestran que fueron todos varios con espalda. De los 4 fallecidos policías tienen 6 heridas de bala, 5 con espalda y una de frente que es rebote, uno con espalda. Además, la Corte Suprema Nacional, presidida por el doctor Villesquer, absolvió a mis 2 coprocesados, porque de los 170 reservistas y los bateristas que estamos presos por el Andahuaylazo, han sido absueltos ya todos los acusados
costado homicidio. Y a mí, estoy aquí que no disparé un solo tiro porque no tuve necesidad, yo era el jefe. No disparé un solo tiro, estaba todo al lado. A mí me han puesto de coautor en solitario, o sea, soy un coautor que no tengo coautores. Y no disparé. Y así estoy siendo sentenciado, procesado y encarcelado por un homicidio no cometido. Eso quiere decir de que luego de 10 años de proceso no se determina hasta ahora quiénes mataron a los 4 policías en el enfrentamiento del puente colonial del 1 de enero de 2005, porque todos los caceristas, reservistas han sido absueltos y el único que queda es un dejo, usted coautor con nadie y encima sin haber disparado un solo tiro. Entonces, esto me conlleva a sostener que el Poder Judicial no ha podido determinar quiénes mataron a los policías, pero sí ha determinado que los caceristas no fuimos. Entonces yo aplico la lógica, eso quiere decir que si las fuerzas de resguardo no eliminaron a la policía, y esto tampoco es necesidad, solo y únicamente queda la posibilidad que los autores hayan sido las fuerzas de orden. No sé quién, la policía de no lo sé, pero solamente queda esa posibilidad. Razón por la cual ese es el único proceso que según entiendo, en que hay cargos de homicidio y secuestro, no se hizo la reconstrucción de los hechos que se han impedido y por lo cual me expulsaron de las audiencias y pese al pedido de los mismos peritos de la policía que verificaron eso. Entonces yo llamo a eso crimen de Estado. Análogo a lo que ocurrió en la época de la marcha de los 4 suyos, en que el candidato Toledo se le achaca la muerte de los 6 trabajadores del Banco de la Nación, que tiene que fugar a Argentina, y después se descubrió que el CID de Montesinos los había dinamitado. Y eso es el primer estado. Entonces, algo análogo sucede en Andahuaylas. Todos los mismos caceristas han sido absueltos de homicidio. Yo, coautor en solitario y sin haber disparado un solo tiro. Entonces, yo considero de que en Andahuaylas cometimos un solo delito, un solo y único delito, en el cual están contemplados, inmersos, todo el resto de hechos, incluido las acciones de armas. Que yo asumí responsabilidad, pero ahora descubro que por nosotros fue un enfrentamiento, pero por el otro lado fue un homicidio por la espalda por parte de las mismas fuerzas del Estado por sus propios defensores. Agradezco que me hayan escuchado y he terminado mi